al siguiente contenido, que será el diálogo Tú pintas mucho, una mirada a la sostenibilidad. Va a moderar Nuria Luna, CEO de Pinturas Blatem, y van a participar Isabel Castillo, de la Oficina de Sostenibilidad de Cámara Valencia, y Agnès Noguera, CEO y consejera delegada de Libertas 7 y también vicepresidenta de AVE. Ya las tenemos aquí. Le dejo todo el protagonismo a Nuria Luna para que hable sobre eso que nos preocupa tanto y además también desde un punto de vista femenino, porque tenemos muchas voces autorizadas femeninas para poder hablar de cualquier tema. Nuria, cuando quieras, todo el escenario es tuyo y de ellas. Muchas gracias, Un Susana. aplauso, por favor. Calentemos un poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. A ver, espera que te abran el micro. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Volvemos un año más, volvemos aquí de la mano de Valencia Startup Weekend, en la plaza del Ayuntamiento. Para nosotros es una cita y un momento muy especial, ya que es aquí donde arrancamos hace un año este proyecto tan bonito, que son los diálogos Tú pintas mucho. Estamos ya en la 5ª edición de los diálogos y durante este año hemos hablado desde innovación, educación, industria 4.0 y política. El objetivo que perseguimos con estos diálogos es dar voz a aquellas personas que pueden cambiar las cosas y que pueden inspirar. Hoy queremos poner una mirada en la sostenibilidad y en la responsabilidad social corporativa. Es decir, cómo sostener nuestro modo de vida durante un tiempo ilimitado o a largo plazo. Somos conscientes que toda industria y toda compañía produce un impacto directo sobre su entorno más cercano. Esto es no solo en el plano medioambiental, sino también en el social y en el económico. Entonces, el concepto de sostenibilidad está muy ligado al concepto de la responsabilidad social corporativa, que son dos temas muy importantes y que deberían estar presentes en todas las agendas de las empresas y en todos los planes estratégicos. Para este diálogo me acompañan hoy Isabel Castillo, representante de la Oficina de Sostenibilidad de Cámara de Valencia, colaboradora de la Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universidad de Valencia y gran divulgadora experta en sostenibilidad. Muchas gracias, Isabel. A ti. Y Agnès Noguera, que es CEO y consejera delegada de Libertas 7, vicepresidenta de AVE y vocal del Consejo Asesor de Cámara de Comercio Valencia. Bienvenidas a las dos. Hoy en día parece que todo es sostenible, porque a cualquier evento o reunión que acudimos, siempre en algún momento aparece esta palabra. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, Isabel, ¿de qué hablan las empresas cuando hablan de sostenibilidad y de qué se debería hablar realmente? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Nuria, por habernos invitado hoy aquí, por tener una sesión tan enriquecedora y, como tú dices, tan necesaria, ¿no? Porque se habla mucho de sostenibilidad, pero a veces no tenemos claro realmente qué hay detrás de esa palabra que usamos tanto. Es verdad que las empresas ya empiezan a hablar con cierta seguridad de sostenibilidad, empresas de todos los tamaños, comercios, sectores, y eso es muy importante. Que estén hablando de sostenibilidad ya es un hito. ¿Están hablando correctamente? Pues cuando es algo tan de moda, cuando es algo tan atractivo, a veces se utiliza inadecuadamente. No es que no estén hablando como toca, no voy a decir yo, oye, lo que está bien y lo que está mal, cada uno tiene su visión de empresa. Pero lo cierto es que las empresas, cuando hablan de sostenibilidad, hablan de muchas cosas. Y es que bajo el término de sostenibilidad, y tú lo acabas de decir ahora en la introducción, cabe un amplio abanico de temáticas relacionadas con aspectos sociales, cómo cuidamos a nuestros empleados, cómo cuidamos a nuestros proveedores, cómo nos integramos en la comunidad, el impacto en la comunidad. Y además son temas que cada vez han adquirido más importancia, si cabe, después de todo lo que nos ha tocado vivir y todo lo que parece que sigue aconteciendo, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de sostenibilidad, parecía que solo se hablara de la parte medioambiental, con lo cual, bueno, pues hemos ganado. Tenemos esa pata social, tenemos la pata medioambiental, ya se oyen cosas como cálculo de huella de carbono, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tenemos nosotros en el medio ambiente? Se habla de biodiversidad. Fijaos, nosotros aquí además al ladito del mar, ¿no? Esa biodiversidad marina tan importante. Y también lo has mencionado tú, muy importante, ¿no? Sostenibilidad económica, perdurabilidad, seguir aquí. Como se nos están poniendo la cosa,
La sostenibilidad lo que tiene que ser es esa herramienta, ese sistema innovador de gestión que ayude a las empresas a anticiparse a todo lo que viene, a dar una respuesta casi, y sin el casi, una respuesta 360, que tenga en cuenta todos esos impactos, oye, en la comunidad en la que vivimos, en el medio ambiente, como personas. Yo quiero estar orgullosa del sitio donde trabajo, porque al final los empleados, las caras que hay detrás de las empresas son quienes les representan. Ahora bien, ¿eso es lo que están contando las empresas? Ahí es donde flaquea un poquito más la cosa, ¿no? Porque existe esa tentación hacia el buenismo, hacia que sostenibilidad sea qué bueno soy, qué bien lo hago, cuántas cosas hago. Eso hay que contarlo, pero hay que contarlo con datos detrás. Y ahí está el quid de la cuestión, y hacia ahí vamos. Entonces, es muy importante que las empresas no pierdan de vista que junto a las cuentas están los cuentos. Y los cuentos ya no son más cuentos, ahora son, antes me decía una compañera que el dato mató el relato. Pues vamos hacia ahí, vamos hacia un mundo de los datos. Fijaos que los dos pilares de la recuperación son digitalización y sostenibilidad, pues gestión del dato y sostenibilidad. Sí. Hacia ahí es hacia donde debería ir esa comunicación en sostenibilidad. A contar todo eso, pero con los datos que nos permitan saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo estamos haciéndolo para llegar a esos objetivos. Hay que contarlo. Esto que no sirva para desanimar, todo lo contrario. No hay que dejar de contar. Hay que contarlo. El que está empezando, el que lo hace maravillosamente bien, el que está trabajando durísimo y le cuesta y no tiene los resultados que quiere. Hay que contarlo. Y además hay que contarlo también en alianzas. Importantísimo. A mí muchas veces me preguntan, no, pero esto es de las grandes. Y digo, no, esto es de todas. Y cuando hablamos de alianzas, yo estoy preocupada porque esta mañana leía que en esos conocidos, maravillosos Objetivos de Desarrollo Sostenible ha habido cierta involución o menos evolución en el 17, en el de las alianzas. Yo creo que porque no se entiende bien. ¿Qué es una alianza para una pyme? Es escalabilidad. Ahí donde no llego yo solo, puedo llegar en alianzas con otros. Pues contemos estas cosas, contémoslas en alianzas y contémoslas con datos. Me quedo con tu frase de el dato mató el relato y fue totalmente cierto y tenemos que seguir trabajando. Las empresas tenemos un largo trabajo en temas de sostenibilidad y digitalización, como bien has dicho. Agnès, en el grupo que lideras, como CEO, elaboráis un informe de responsabilidad social y sostenibilidad y lo tenéis además como un pilar básico en el compromiso con la ética empresarial y transparencia. Vuestra empresa no está obligada a formular el estado de información no financiera y, sin embargo, lo hacéis. ¿Qué habéis aprendido de hacer este ejercicio? Hola, y me adhiero a las gracias que Isabel te ha dado antes por invitarme. Pues yo creo que, en primer lugar, lo que ha dicho Isabel es pasar de las musas al teatro. Es decir, es verdad, llevamos 15 años haciendo un informe de responsabilidad social, ahora también de sostenibilidad, y yo creo que lo que inicialmente eran buenos deseos, declaraciones importantes, ¿no? Porque nos parecía muy importante decir dónde queríamos ir y cómo queríamos llegar a esos objetivos, pues ahora tiene datos. Ahora, yo no he renunciado al relato, porque me parece, con perdón, un error manifiesto. Hay que dar los datos, desde luego, porque si no es imposible medir el progreso, pero el relato es básico. ¿Y por qué es básico? Porque encarna valores, y los valores es lo que mueve. Si tú solamente das datos y no explicas por qué y para qué, y qué te ha llevado a hacer ese camino, pues es como si es un dato más, es como si fuera un dato económico, ¿no? Al final, pues vale, te puede gustar más o menos, puede haber un progreso porcentual X, pero si no explicas qué te mueve a hacer eso, ¿para qué sirve un informe de sostenibilidad? Entonces, nosotros efectivamente, como has dicho, Libertad 7 es una empresa cotizada, no llegamos a los mínimos para que sea obligatorio hacer el informe de información no financiera, pero por otro lado estamos entrenando, porque si no es obligatorio este año, lo será el año que viene o el siguiente, con lo que más nos vale tener la maquinaria engrasada y además, como me parece que es un objetivo importante, más vale tener la maquinaria engrasada. Y en último lugar te diría que nos ha servido para motivar,
porque es muy motivante para todas las personas que trabajamos en Libertad 7 decir, oye, es que esta compañía, además de generar un beneficio económico, obviamente, porque si no las compañías se mueren, así de simple, es que quiere dejar su impacto en el mundo, de la forma que se nos ocurra, a lo mejor apoyando más unos pilares que otros, eligiendo los ODS que pensamos que podemos defender mejor, pero quiere generar un impacto y eso es súper motivante para la gente. Sí, y la verdad es que al final yo siempre pienso que las personas son a las empresas como las empresas a las personas. Entonces, claro, cuando tú estás trabajando en una empresa que además tiene este tipo de valores, te sientes más identificado y es una manera también de atraer y retener el talento. Y esto también es bueno tanto para las empresas como para los que están trabajando. Isabel, tú recientemente te has incorporado a la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia. ¿Cuál es el reto que tiene esta oficina? Pues mira, Nuria, yo te diría que el reto es convertir la sostenibilidad en algo cotidiano, que no sea la excepción, que no haya solo buenas prácticas separadas, individuales, aisladas en sostenibilidad, sino que seamos capaces, desde la propia naturaleza que tiene la Cámara, de orientar, acompañar a todas las organizaciones. Yo soy muy pesada con lo de todas las organizaciones, porque esto tiene que ser para todas. Que esto sea el día a día, que seamos capaces de dotarles de herramientas, ya no solo del mensaje, del conocimiento, que también hace falta, sino dotarles de herramientas para integrar la sostenibilidad en el día a día de la organización, en el día a día de la empresa. Empezando poco a poco, con esto tan amplio de la sostenibilidad y además con la evolución que va habiendo en esto, porque cada día hay una cosa nueva. Fíjate que antes, cuando mencionabas en la introducción, que colaboro con la Cátedra de Empresa y Humanismo, doy un montón de clases y cada vez que doy una clase sobre el panorama legislativo, sobre las tendencias, sobre el contexto de sostenibilidad, me toca actualizarlo. Y cuando digo cada vez, te estaré hablando casi cada mes. Imagínate, ¿no? Pues nosotros desde Cámara lo que tenemos que hacer es ser capaces de masticar esa información, de digerirla, para que todas las organizaciones sean capaces de entenderla y de aplicarla. Lo hacemos a través de diagnósticos, de acompañamiento, diagnósticos asistidos. Vamos allí, conocemos las organizaciones, les animamos a que compartan las buenas experiencias, porque cuesta mucho a veces, ¿no?, que lo cuenten. Antes hablábamos de comunicación, otra vez más, hay que contarlo muchas veces. Contarlo también a través del relato, que todo el mundo lo entienda y que entienda las motivaciones. Y eso es lo que estamos intentando hacer en la Cámara. Pero además no solo de manera aislada, fíjate, Cámara, nosotros tenemos 3 líneas básicas que son internacionalización, digitalización y sostenibilidad. Es importante que la sostenibilidad además nutra el día a día de la propia Cámara y de esas otras 2 líneas, de digitalización y de internacionalización, que seamos capaces de acompañar a las empresas también a incorporar criterios de sostenibilidad cuando se internacionalizan, cuando hablan con sus proveedores, cuando hablan con sus clientes en mercados extranjeros. Ese es el reto, todo eso, nada más y nada menos. Que no es pequeño. La verdad es que yo sí que creo que las industrias tienen que ser sostenibles o no serán, porque hoy en día yo creo que es un requisito ya sí o sí. Yo vengo ahora, he estado esta semana en Alemania también en un evento de sostenibilidad y digitalización y dices, caray, ellos lo tienen como mucho más asumido, a nosotros aún nos queda el tema aún cultural y por aprender, porque aún es con lo que tú comentabas, la sostenibilidad como es una palabra que embarca muchas cosas, todavía hay un poco confusión en ese sentido, pero bueno, tenéis un reto por delante muy bonito. Yáñez, en el sector de los servicios financieros, los productos conocidos por las siglas SEG tienen mucho auge en la actualidad. Lo de E de environmental, de medio ambiente, S de social y la G de gobernanza, que hacen referencia a los factores que convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar nunca los aspectos financieros. Pero ¿qué peso real está teniendo en las inversiones en empresas que cumplan los criterios SEG? Pues mira, he estado intentando buscar datos para contestarte y son tan dispares que no me atrevo a decir nada, porque la verdad es que he encontrado
vamos, unos datos que me han sorprendido, pero me han parecido no buenos. Entonces, yo lo que te diría es que acaba de entrar en vigor una regulación europea que se llama la MiFID II, es decir, la Green MiFID se llama, por la cual las instituciones financieras tienen obligación de proponer a sus clientes si quieren invertir en un producto financiero que sea sostenible. Entonces, tienen obligación de proponerlo, lo que quiere decir que de ahora en adelante va a haber una eclosión brutal de todo ese producto sostenible. Pero hay que tener mucho cuidado, porque claro, en la virtud está la trampa, que es todo el greenwashing, que es decir, toda la gente que se manifiesta sostenible y que hace grandes informes y no sé qué, y que luego está escondiendo debajo de la alfombra en otro país, en una filial que no es filial, en no sé dónde, todas las actividades que en realidad no son sostenibles, le harían no ser sostenible. Entonces yo creo que es importante, en nuestro caso como compañía cotizada y que quiere poner en valor todo el trabajo que hacemos en sostenibilidad, o bien tener ratings, o bien tener a un externo un parámetro externo, sí, claro. Pero quizá no tanto una auditoría, que lo único que hace es comprobar que esos números están bien hechos, sino un rating, o sea, alguien que diga, oiga, de 0 a 10 usted está en 5, que está muy bien. Sí. Estás aprobando para un camino que tenemos por delante tremendo, pero por lo menos que dé idea a un tercero que quiere invertir en mi compañía de dónde estamos. Sí, eso estaría muy bien, porque además que fuera algo global, que al final tú puedas comparar las empresas y decir, bueno, pues esta tiene el punto 5, esta está en el 4 y esta en el 6. O me interesa más lo social, entonces voy a buscar una empresa que avance más por la pata social, porque al final, tú lo has dicho, son 3 patas. La gente siempre identifica con verde y no, es que las otras 2 patas son igual de importantes. Por eso yo creo que lo que comentaba ella también de hacer mucho más hincapié en la formación y en explicar qué es, porque muchas veces piensas sostenibilidad y solamente la parte verde, la parte medioambiental, pero es que existe mucho más en ese sentido. Os lanzo ya una pregunta para las dos. ¿Cómo podemos animar a las empresas que trabajen en los planes de sostenibilidad y responsabilidad social, aunque no todas están obligadas por su tamaño? O dicho de alguna manera, ¿cuáles son las ventajas para que las pymes empecemos a avanzar en esto? Bajo el punto de vista financiación es evidente. O sea, los bancos y las instituciones financieras van a necesitar papel ESG, con lo que, por la cuenta que nos trae, tenemos que avanzar en ese camino, conseguir que nos califiquen y a partir de ahí conseguiremos la financiación más barata. Y eso está existiendo ya, yo ya lo he visto. O sea, nosotros acabamos de entregar una promoción y porque nuestra promoción tenía calificación energética A, los clientes de determinada entidad financiera han tenido una reducción de 2 puntos básicos, que es muchísimo, en el spread de sus hipotecas. Sí. Entonces, es una ventaja competitiva, con lo que aunque solo sea por interés propio, nos interesa hacerlo. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la irrupción del mercado financiero, la irrupción de los criterios de sostenibilidad en el mercado financiero ha marcado un antes y un después. Lo que tenemos que hacer es saber trasladar todo lo que es el lenguaje de la sostenibilidad a las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes no tienen tiempo de profesionalizarse ni tienen por qué ser las empresas más sostenibles en sentido estricto. Tienen que saber integrar lo que es la sostenibilidad en su propio negocio, pero para eso necesitan entenderlo. Cuando le hablamos de esa terminología que de tanto nos gusta utilizar a los responsables, a los que somos profesionales en sostenibilidad, a veces el mensaje se diluye. Las ventajas son, ahora mismo yo te diría todas: acceso a nuevas fuentes de financiación, clientes, nuevos clientes, mercados internacionales, fidelización del cliente actual, fidelización del cliente interno, del empleado. Nosotros venimos ahora en la Oficina de Sostenibilidad de organizar una serie de jornadas, y las que tenemos en las semanas próximas, en las que hablemos de transparencia, de gobernanza, de medio ambiente. Acabamos hablando siempre de cómo trasladarle esto al empleado. Mencionabas antes de cómo atraer talento, cómo retener talento. Fíjate que además no solo es una ventaja, yo te diría, y lo mencionabas también antes, es una necesidad absoluta. En mercados internacionales no nos podemos permitir quedarnos atrás.
Eso ya está integrado en los que pueden ser nuestros competidores. Tenemos que saber integrar la sostenibilidad en todas las organizaciones como una herramienta de competitividad, al menos para ser capaces de jugar y a partir de ahí ser capaces además de poner en valor todo lo que ya estamos haciendo. Ponerlo en valor evitando también, ha dado la clave Agnès, ese greenwashing. Ya va a haber una regulación que va a limitar mucho el greenwashing y nos van a ayudar también todo lo que se está desarrollando en términos de parámetros comunes para todos. Aquí, a nivel de la Comunidad Valenciana, se está trabajando en un registro de entidad valenciana socialmente responsable que permitirá que determinadas empresas que estén dentro de ese registro, que de alguna manera demuestren que son responsables, puedan tener un mejor acceso a subvenciones, ayudas a contratación pública. Y también a nivel europeo, ahora mismo, y esto casi es un spoiler porque creo que no lo he dicho aún en público, me acaban de nombrar experta asesora del EFRAG. El EFRAG es la entidad que está desarrollando lo que son las normas contables en sostenibilidad, para que nos entendamos. Y eso va a ayudar a que todo el mundo pueda cogerlas, pueda tener ese listado y saber a qué atenerse. No solo para saber lo que está haciendo en sostenibilidad, sino cuál puede ser su hoja de ruta en sostenibilidad y cómo contarlo. Enhorabuena, Isabel. Menudo, a ver qué vais a hacer, que no nos sea muy complicado luego de cumplimentar. No, yo quería añadir una cosa, y es que llevamos un tiempo haciendo talleres entre la Fundación ETNOR para la ética de los negocios y las organizaciones y la Asociación Valenciana de Empresarios, precisamente intentando ahondar en cómo las empresas ponen en marcha o realizan sus valores. Y muchas empresas se sorprenden, porque claro, es un diálogo entre empresarios y filósofos, se sorprenden de la cantidad de cosas que hacemos. Es decir, estamos hablando de cómo trasladar a las pymes. La mayoría de nosotros somos pymes, o sea, con criterios europeos, incluso en la Asociación Valenciana de Empresarios, la mayoría somos pymes. Hacemos muchísimas más cosas de las que nosotros pensamos, porque solo gestionando con sentido común y un poco de sensibilidad, ya estás avanzando en criterios de sostenibilidad. Lo que es necesario es hacer ese macheo, o sea, entender de verdad qué estás haciendo y sobre todo por dónde puedes avanzar cuando tienes voluntad de avanzar. Sí, eso es cierto. Al final yo creo que la sostenibilidad, al final lo que nos quiere decir es que existe otra manera de hacer las cosas, siempre cuidando el medio ambiente, respetando esa parte social y además creando y generando valor para la empresa, porque al fin y al cabo la empresa vive de ser empresa, no es una ONG, seamos así. Y Agnès, te quería acabar contigo con una pregunta. Dijo Adela Cortina en la celebración del 75 aniversario de la Fundación de Libertad 7 que la responsabilidad social empresarial, entonces, a pesar de las críticas muy justificadas que he recibido, puede convertirse en una excelente herramienta de gestión, una buena medida de prudencia y una ineludible exigencia de justicia. Un triple eje que vale tanto para las microempresas como para las pymes y las medianas y grandes empresas. Sobre estos tres ejes que comentaba Adela Cortina, herramienta de gestión, medida de prudencia y exigencia de justicia, en tu opinión, ¿se están entendiendo así por las empresas? A ver, antes de contestarte diría dos cosas. Adela Cortina lo que entiende es que las empresas deben ser ciudadanas y una forma de excelencia de las empresas es ser buenas empresas. Porque, como dice ella, y Amartya Sen, el premio Nobel, las buenas empresas crean una buena sociedad. ¿Y qué quiere decir bueno? Quiere decir bueno en el sentido ético, o sea, en hacer las cosas bien. Aplicado a la responsabilidad social, bien quiere decir en consonancia y en diálogo permanente con los stakeholders, es decir, dialogando con la gente que trabaja contigo, respetando a los clientes y poniéndolo en el centro de tu actividad empresarial, siendo justos, equitativos con los proveedores y con los competidores y, en general, respetando e intentando coadyuvar a la evolución de la sociedad, porque así impulsamos, las empresas somos las que impulsamos o somos una herramienta importante de impulso de una mejor sociedad. Entonces, por otra parte, Adela lo que dice es que la responsabilidad social está en el presente. O sea, es lo que trabajamos en el presente y la sostenibilidad prepara el futuro. Por eso, ya sé que responsabilidad social es un término probablemente denostado por muchos de los expertos en todo esto, pero es que, como soy seguidora fiel de Adela,
comparto absolutamente lo que ella dice y, por tanto, no quiero dejar de lado esa pata de responsabilidad social del presente. Entonces, como os decía, yo creo que las empresas hacemos mucho más de lo que pensamos y una vez estudiamos qué significa sostenibilidad, hacemos mucho más. Y por otra parte, lo que toca hacer, y lo comenta Isabel antes, es salir del armario, como dice Juan Roig, contémoslo más. Expliquémoslo más, participemos más en eventos como este, digamos lo que hacemos, porque al final las empresas con la pandemia nos hemos ganado una confianza de la gente que muchas veces piensa que solo pensamos en ganar dinero y somos explotadores o no sé qué. Se han dado cuenta que en la pandemia los primeros que han reaccionado y que han conseguido cosas que las demás no podían conseguir, hemos sido nosotros. Sí. Luego, somos un motor importante para generar una sociedad mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos alabar más también el papel del empresario, la verdad. Pues hemos llegado ya prácticamente al final de nuestro tiempo. Quisiera daros las gracias a las dos, Agnès e Isabel, por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un verdadero lujo teneros, como siempre, y muchísimas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para las tres. Gracias, es un placer escucharos.